Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir aprendiendo en Teología para Todos. Teología para Todos, sí. Vamos a ver, ya vimos el Hijo, su preexistencia. Hoy vamos a ver la encarnación del Hijo, la encarnación de Jesucristo como tema del día de hoy. Saque lápiz, saque libreta, hagamos apuntes para que sigamos aprendiendo cada día más acerca de el Rey de Reyes, Señor de Señores, de aquel que vino a este mundo por amor y que se entregó su vida por amor. Vale la pena aprender, saber más de aquel que nos amó sin conocernos. Al considerar la encarnación, primero, queridos, se deben de admitir dos verdades importantes. Se deben de admitir, de considerar dos verdades importantes. Primero, Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la primera de las dos verdades. La segunda es, al hacerse el carne, aunque dejó de lado su gloria, en ningún sentido dejó a un lado su deidad. O sea, nunca dejó de ser Dios. En su encarnación, él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si él hubiera sido hombre, no podría haber muerto. Si él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor y mucho menos hubiera resucitado. En Juan se nos narra ahí en el Juan 1:1, un versículo por la mayoría conocidos. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, aquí vemos que Cristo, quien era uno con Dios y era Dios al mismo tiempo, desde toda la eternidad, porque dice en el principio, ¿verdad? Desde toda la eternidad, desde siempre, ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En el mismo versículo 14 de ahí de Juan 1, también nos narra, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. El apóstol Pablo también nos declara que Cristo, quien era en forma de Dios, tomó sobre sí mismo la semejanza de hombres. Cuando él narra que Dios fue manifestado en carne ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Cuando nos narra, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y él, quien fue la total revelación de la gloria de Dios, fue la exacta imagen de su persona. O sea, Cristo fue la imagen exacta de esa persona. Ahí, Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos narra. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su misericordia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, Lucas es más amplio en detalles. Presenta el doctor Lucas el hecho histórico de su encarnación, así como ambos, su concepción y su nacimiento. Eso lo podemos leer ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. La Biblia, querido, presenta muchos contrastes, pero ninguno más sorprendente que aquel que Cristo en su persona debería ser al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Las ilustraciones de estos contrastes en las Escrituras son muchas. Nosotros vemos ahí que Jesús estuvo cansado en Juan 4, versículo 6, donde nos narra y que él estaba ahí en un pozo, que estaba junto al camino, que eran como las 12 o el mediodía. Y les dice a sus discípulos que descansen. Ellos estaban cansados. Ahí en Mateo 11, 28, él dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. También él tuvo hambre. En su ayuno de 40 días, también. Mateo 4, versículo 1 y 2, después nos narra, dice que después de haber ayunado 40 días, él tenía hambre. Pero al mismo tiempo, él era el pan de vida. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Pero también él tuvo sed. Tuvo sed ahí en la crucifixión. Juan 19, en el versículo 28, 27, 28 o 27, no me acuerdo bien, expresa que él tuvo sed cuando todo estaba consumado. Pero él tuvo sed, pero al mismo tiempo él era la agua viva de Juan, que él nos narra en Juan 7:37, donde nos narra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y beba. Él estuvo en agonía, queridos, pero al mismo tiempo curó toda clase de enfermedades y alivió todo dolor. Lo vemos ahí en Lucas, en la narración de Lucas, en capítulo 22, que él, en el 44, que él, aún estando en agonía, oraba. En Juan 8:58, él les demuestra que él era eterno. Dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él creció en edad como crecen todos los hombres. Él tuvo todas las particularidades de un hombre. Jesús lloró, pero él contestaba oraciones de los afligidos y resucitaba muertos. Juan 11, en la resurrección de Lázaro, una narrativa muy conocida. Queridos, no podemos dejar de mencionar que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es la vida eterna, sin embargo murió por nosotros. Él es el hombre ideal para Dios y Él es el Dios ideal para los hombres. Déjeme, repito, subrayo y enfatizo eso. Él es el hombre ideal para Dios y el Dios ideal para los hombres. De todo esto se desprende que el Señor Jesucristo vivió
a veces su vida terrenal en la esfera de lo que es perfectamente humano, y en otras ocasiones en la esfera de lo que es perfectamente divino. Y es necesario tener presente que el hecho de su humanidad nunca puso límite de ningún modo a su ser divino, ni le impulsó tampoco a echar mano de sus recursos divinos para suplir sus necesidades humanas, porque él tenía el poder de convertir las piedras en pan a fin de saciar su hambre, pero jamás lo hizo. Y vemos que él tenía el hecho de la humanidad, de su humanidad, la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo fue determinada antes de la fundación del mundo. Efesios 1, del 4 a 7 nos narra cuando dice, según Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Apocalipsis 13:8 nos narra, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El principal significado del tipo de cordero está en el cuerpo físico que se ofrece en sacrificios, un sacrificio cruento a Dios. Cada tipo y profecía del Antiguo Testamento concierne a Cristo, anticipa el advenimiento del Hijo de Dios en su encarnación. El hecho de su humanidad de Cristo se ve en la anunciación del ángel a María y en el nacimiento del niño Jesús, que lo narra en Lucas 1, del 31 al 35. Vemos la vida terrenal de Cristo y ahí revela su humanidad. Y la revela también por sus nombres, que es el Hijo del Hombre, el Hijo de David, u otros semejantes a estos. Por su descendencia terrenal se le menciona como el primogénito de María. Ahí en Lucas 2:7, por si no me acuerdo, también dice allí, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Ahora que hemos pasado estas fechas decembrinas. Queridos, cuántas cosas grandes Él hizo y tuvo que pasar por usted y por mí. Vemos que Él se puso limitaciones humanas. Él mismo se las impuso. La humanidad de Cristo se manifiesta en su muerte y su resurrección. Fue un cuerpo humano el que sufrió una muerte en la cruz, esa sangrienta cruz, y fue ese mismo cuerpo el que surgió de la tumba en una gloriosa resurrección. La realidad de la humanidad de Cristo se ve también en su ascensión a los cielos y en el hecho de que Él está allí en su cuerpo humano glorificado intercediendo por los suyos. Y en su segunda venida será el mismo cuerpo, aunque ya glorificado, que adoptó en el milagro de la encarnación. ¿Cuáles razones bíblicas tenemos de la encarnación, queridos? Porque Cristo vino al mundo para revelar a Dios ante los hombres. Cristo vino a revelárnoslo. Cristo vino a revelar al hombre. Es el hombre ideal para Dios y como tal se presenta como un ejemplo para los que creen en Él, aunque no para los inconversos, pues el objetivo de Dios es, en cuanto a ellos, no es meramente reformarlos, sino salvarlos, queridos. Él está para darnos vida eterna. En la encarnación, el Hijo de Dios tomó para sí no solamente un cuerpo humano, sino también el alma y un espíritu humanos, y poseyendo de este modo tanto la parte material como la inmaterial de la existencia humana, llegó a ser un hombre en todo el sentido de esta palabra en sí, y a identificarse tan estrecha y permanentemente con los hijos de los hombres, que es el correctamente llamado el postrer Adán, y el cuerpo de la gloria suya es ahora una realidad
que permanecen para siempre, como Filipenses 3:21 nos narra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Cristo, que es el Hijo eterno, el Señor nuestro Dios, fue también el Hijo de María, el niño de Nazaret, el Maestro de Judea, el huésped de Betania, el Cordero del Calvario, el hombre que caminó sobre la mar y un día se manifestará como Rey de gloria. Así como es ahora, Él es el Salvador de los hombres, el sumo sacerdote que está en los cielos, el esposo que viene por la iglesia y es el Señor. Démosle gracias a Dios. Demos gracias a Dios por Cristo, porque lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Gracias porque Él se vino a encarnar, se hizo hombre, despojándose de sí mismo, se hizo semejante a los hombres, por amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Puedes decirle gracias. Puedes decirle gracias porque te amó sin conocerte. Porque lo hizo por amor. Que no le importó todo lo que las veces que lo ibas a negar, las veces que íbamos a fallarle, no le importó. Él decidió descender por ti y por mí. Sigamos aprendiendo. Comparta, dele like, comente, comparta con los suyos este hermoso mensaje que, aunque no es de la Navidad, es mejor que la Navidad. Él es la Navidad, y la Navidad no es el 24 de diciembre. La Navidad es celebrarlo todo el año, que Él nació y murió y resucitó y está sentado a la diestra, y Él está ahí a nuestra disposición para escucharnos en oración. Los lamentos, las quejas, las peticiones, Él está ahí. Le damos gracias a nuestro Señor. Dios te bendiga y te guarde. Gracia y paz.